Bendiciones, mis amados. Bueno, hoy vamos a empezar una serie que habla sobre la actitud. La actitud es algo tan importante en la vida de una persona y sobre todo en la vida de un creyente. Porque por la actitud, que es la manifestación de la conducta, bien sea oral o por acontecimientos, por hechos que tú hagas, va a manifestar lo que tú eres. ¿Qué quiere decir con eso, profeta? Gracias por preguntarme. Quiere decir que aunque tú trates de tapar tu personalidad y aguantarte con ella para que la gente no conozca lo que tú eres, habrá un día en que eso que tú estás tapando para que no lo conozcan, alguien te va a tocar la cuerda que no se puede tocar, y el día que te la toquen va a salir, se va a mostrar la actitud que tiene esa persona, de palabra o de hecho. La actitud no es más que la respuesta de la voluntad. Así como nosotros vamos al computador y colocamos cosas, y si le colocamos que no las queremos publicar, pues no se publican, quedan ocultas. Pero si alguien le da clic en publicar, ya todas están listas, salen inmediatamente al internet. Así es dentro de nosotros la actitud. Como la actitud es una respuesta de la voluntad, una vez que la voluntad dice esto es lo que tenemos que hacer, se sienta con el libre albedrío y le dice, bueno, esto es lo que conviene hacer, se decide que se haga, la voluntad da la orden dentro de tu ser para que se vaya hacia determinado lugar, hacia determinado objetivo. Entonces la actitud tuya va a mostrar lo que entre la voluntad y el libre albedrío decidieron, que no es más que el dominio propio. La capacidad de poder escoger lo que tú quieres hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de la actitud? El problema de la actitud es que tu actitud puede ser buena o puede ser mala. Ejemplo, en estos momentos de crisis mundial, tú puedes tener una actitud de derrota porque tu oído está a toda hora escuchando derrota, pérdida, fracaso, caída, pantano, sufrimiento, opresión, guerra y conflictos. Por cuanto tu oído solamente está escuchando pérdida, tu actitud va a ser de pérdida. Porque tu oído no está seleccionando para que la voluntad ejerza una fuerza que te lleve a actuar diferente a lo que tú estás escuchando. Entonces, aunque solamente estás escuchando, ni siquiera te está pasando a ti, tus ojos comienzan a ver con la mente imaginativa lo que te va a pasar en los próximos días sin que aún siquiera te alcancen. Hay personas que en este momento tienen su trabajo, su techo, sus seguros médicos, tienen sus prestaciones, están trabajando, pero como a su alrededor todo el mundo se le está quejando de que no tienen ninguna de estas prebendas, pues él ya comienza a pensar y a contar los días, las horas y las semanas de cuánto tiempo durará él con trabajo antes de que lo voten. Entonces esa actitud es de pérdida, porque dentro de ti se está cuajando unas emociones y sentimientos que están forzando a tu pensamiento a que haya negligencia en lo que está pasando, en lo que está haciendo.
Entonces, ¿qué pasa? Encontramos personas que teniendo todas estas posibilidades cubiertas, están en una depresión. No se quieren ni levantar de la cama. ¿Para qué me levanto? Si el día va a ser malo. Y si trabajo en ventas, me va a dar igual que ayer, que antier. No va a tener resultados. De todas maneras, mi jefe me va a cortar 3 horas antes. Porque, o sea, cuando la actitud está en esa forma, es porque tu manera de oír y ver ha sido colocada al revés de como la tenías. Cuando la actitud está en ese extremo, tú no tienes entusiasmo. Por cuanto tú no tienes entusiasmo, tú no tienes deseos. Por cuanto no tienes deseos, no tienes metas, no tienes visiones, y hay algo que pierdes inmediatamente. Es la pasión por lo que estabas haciendo. Ahora comienzas a ver que todo es complicado, que no tiene resultados, que es difícil. Ya se te olvidaron los meses en que tú conquistabas. Ahora comienzas a ver, aunque no lo estés viviendo, que te va a ir mal. Ahora, te tengo una mala noticia. Todo lo que tú escuches y que mires mal, te va a salir mal. Porque la expectativa es de derrota. Entonces, ¿cómo poder cambiar todo esto? Bueno, de eso se trata esta serie. Porque nadie que tenga una actitud hacia la fe podrá agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Toda la Biblia está basada en 2 principios fundamentales. Si tú miras en Génesis capítulo 3, lo primero que la mujer perdió de su vida espiritual a caer al pecado fue el oído. Comenzó a ponerle cuidado a lo que don Satas, el cachón, le estaba diciendo constantemente de lo que iba a ganar si ella desobedecía la orden de Dios. Después de que ella le prestó el oído para que su interior fuera lleno por las cosas que no debió haber escuchado, comenzó a ver lo que antes no veía. Comenzó a ver lo que Dios no quería que viera. Así mismo estamos hoy. Por eso es que toda la Biblia se basa en que tú puedas escuchar la voz de Dios. O sea, es recuperar de nuevo lo que en Génesis 3 se perdió. Cuando el hombre pueda recuperar su oído para Dios y comience él a permitir que Dios sea el que llene su mente y sus pensamientos con las cosas que Él dice que Él tiene reservadas para nosotros, que Él tiene atrapado en su corazón una palabra y un hecho que quiere que tú la digas y que tú la hagas. Eso representa actitud. Dios tiene una actitud a favor mía y unos pensamientos más elevados que los que yo tengo. Él mira mi vida de una manera distinta a como yo la proyecto. Entonces tú tienes que decidir si vas por la actitud que Dios tiene para ti o por la actitud que tú escuchas en el mundo que te va a pasar. Eso te lleva a algo que es el mayor tesoro de un ser humano. Conocer como Dios lo conoce a él. Y para tú conocer cómo Dios te conoce a ti, tú tienes que ir al corazón de Dios para mirar cuál es la actitud que Dios tiene para ti, que Él dejó toda su gloria. Cuando Él dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, no es que Jesús vivió como un mendigo. La Biblia no me enseña eso. Lo que pasa es que comparado con la gloria que Él tenía allá en el cielo, pues lo que había aquí era pobreza para el Señor. Pero entre nosotros, Él vivió con la gloria de Dios en la tierra. Con la gloria de Dios en la tierra.
Él no estaba preocupado por las cosas que nosotros nos preocupamos. Él estaba bien sabido y bien claro que si su actitud era hacia Dios reverente, que si él sabía que su oración era para hablar con el Padre, él iba a gastarse, él iba a tener una actitud de tiempo para Dios. Y este es un tiempo en donde si tú y yo no nos gastamos para Dios, sino que estamos locos por el internet, y yo sé que nuestra página es por internet, que no es por televisión, pero si tú gastas más tiempo en escucharme a mí que en ir a estar con Dios, te veo mal. Porque a través de las enseñanzas te va a llegar una luz, pero tu luz, la que es tuya, la que Isaías habla, que amanecerá y ha llegado tu luz y resplandecerá sobre ti, esa está en la mano de Dios. Si tú no tienes ese tiempo para el Señor, tú no tienes una actitud para Él. Por eso es que la mayoría de las veces, cuando nosotros oramos, no oramos con una actitud para agradar a Dios. Nosotros oramos con una actitud para que Dios nos agrade a nosotros. Profeta, ¿qué es eso? Sí. Santiago dice que no recibimos nada porque pedimos mal. Pedimos solamente para nuestros deseos, para nuestras pasiones, para las cosas que la carne y los sentidos nos dicen que debemos tener, a las cuales por temor no queremos llegar. Pero a Dios no le interesa eso. Dios quiere que nuestro corazón tenga una actitud hacia lo que Dios quiere que nosotros hablemos y hagamos. Porque dice la Escritura en Mateo 6:33, que primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando él habla de buscar el reino, es lo mismo que Jesús enseñó en Juan 3. Si tú no puedes verlo, no podrás entrar. Nosotros tenemos que aprender a ver el reino de Dios. Y no lo podemos ver si nuestra actitud no está hacia ir a que nos lo enseñen. ¿Por qué una persona un día cualquiera toma la decisión de salirse de la circunstancia en que está? Una mujer es abusada y golpeada por un hombre y maltratada por años. Pero un día tomó una decisión que eso se va a acabar. Y se acaba. Igual que el que está en las calles. Un día se ve muy mal. Y decide que él no es de allí, que tiene que salir. Y toma esa actitud de que no va a volver a la calle. La noticia buena es que cuando el hombre o la mujer toma esa actitud de poder hacer, ese querer se lo colocó Dios. Él es el que coloca el hacer para poder que nosotros lo podamos hacer. Cuando nosotros sabemos y entendemos que nuestra actitud tiene que ser fortalecida por Él, estamos en buenos pasos, en buen camino. Porque si cualquiera dijera, yo tengo una actitud de cambio, y se fortalece en él, bueno, el día que las cosas le salgan mal, su actitud va a flaquear. Porque se está colocando en su fuerza, en que su mente y su pensamiento es lo que va a ordenar las cosas. Y usamos la mente y los pensamientos para la fe. Porque no somos un coco vacío, somos un ente espiritual que piensa, que tiene ideas, que tiene conceptos, que puede tomar decisiones, que puede decidir qué quiere y no quiere hacer. Pero ¿qué diferencia hay cuando esas actitudes están basadas en lo que Dios dice? Porque cuando nosotros nos basamos en lo que Dios dice, nuestra actitud se hace un rompe circunstancias. Porque tenemos un arma que va delante de nosotros, fortaleciéndonos y rompiendo el camino para que nuestra actitud no sea malograda.
porque constantemente la palabra de Dios nos va animando, nos va alentando. Pero aquel que tiene todo su ser interior expuesto a las tentaciones y a la informática del sistema de este mundo, y no le da ese espacio para que Dios pueda fortalecerlo, llenarlo, alentarlo, edificarlo, para que su actitud sea diferente, ese en este tiempo va a sentir que se le desboronan todos sus planes, todos sus proyectos. Por eso encontramos gente matándose él, matando a su esposa, matando a todos sus hijos, porque se siente morir. Lo que él creó en sus fuerzas, ahora sus fuerzas flaquearon, tambalearon y se quebraron. Eso nos lleva a pensar que si la actitud nuestra tiene que ser fortalecida por Dios, tenemos que tener una vida de oración que sea con actitud a Dios, o sea, que sea eficaz, que dé resultados, que pegue en el blanco, que podamos cuando oremos poder tener la posibilidad segura, la certeza, la convicción de que mi oración está siendo escuchada por Dios y que tiene respuesta de Dios y que yo me puedo atar a ella porque Dios está en control de mis acciones. Él va a fortalecerme para que mi actitud sea concordante con lo que yo pienso que Él va a hacer. Pero cuando mi actitud es diferente a lo que yo creo, pues dentro de ti hay una turbación. Hay una persona que quiere hacer una cosa, pero termina haciendo otra. Se cumple lo que el apóstol Pablo ha hablado en Romanos 7. El apóstol Santiago toca esto en varias porciones muy interesantes. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esta es la parte que quiero tratar. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Quiere decir que hay una oración que tiene mucha fuerza, hay una oración que tiene poder para poder hacer. Porque si dice que la oración eficaz del justo, quiere decir que hay una oración que no es eficaz. Cuando estamos leyendo esta escritura, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Si nosotros no estamos logrando las cosas, porque a veces nos acomodamos a las cosas que nos convengan para que ellas patrocinen nuestra desidia, la falta de voluntad, la pereza, los estados de ánimo variables, aquella falta de tener la capacidad para dominar la circunstancia, dándonos cuenta que solo las decisiones que tomemos hoy correctas, con una actitud hacia Dios, dependiendo de que la actitud de Dios va a estar comprometida en su fidelidad, es la que va a lograr los cambios. Esas decisiones de hoy son las que van a afectar mañana, la semana que sigue, el mes que sigue, el año que sigue, nuestro bienestar para bien o para mal. Entonces, si dice que la oración eficaz del justo, quiere decir que hay una oración que no es eficaz. Ahora, ¿la hace un justo? Sí. ¿La hace una persona que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo? En el cual el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 30, dice lo siguiente: dice que Dios, que por obra suya, 1:30, nosotros, o sea, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Quiere decir que esta oración de este justo
no es solamente uno que conoce que ha sido justificado por el sacrificio del Señor, sino que es alguien que tiene una dependencia de que Dios sea el que lo esfuerce, el que lo fortalezca, porque Él fue el que creó la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención dentro de mí. Profeta, ¿cuándo sucedió esto? Cuando te fue impartida la salvación y tú decidiste que el Señor morara en tu corazón, ese pedazo de fe que Él te colocó, porque dice que a todos nos fue dada una administración, una porción de fe, allí en eso está todo esto. Se trata de que esa persona no solamente sepa que ha sido justificado por Jesús, sino que cuando Él hable, la actitud de lo que Él hable tenga mucho que ver con lo que Dios colocó dentro de nosotros, su sabiduría, su justificación, su redención, su santidad. Que sepamos que cuando nosotros oramos, Dios nos está escuchando y que Dios va a hacer algo. Pero a veces queremos tapar las deficiencias en nuestra comunicación, diciendo es que Dios me está probando, es que Dios quiere que pase por esto, es que me está preparando para un nivel superior, para una dimensión superior. Yo no dudo que en la tierra es un taller para que Dios nos prepare para algo mejor. Pero si tu vida está yendo constante y permanentemente de taller en taller, bueno, va a llegar un momento en que no te va a quedar madera, porque te van a ir puliendo tanto que a la última va a ser un palillo delgadito como para uno limpiarse los dientes. Porque tanto trabajo de carpintero sobre ti te van a dejar sin cuerpo. Todo lo que es tuyo se va a ir desvaneciendo. Y a mí la Biblia me enseña que si yo tengo una actitud reverente hacia Dios, una dependencia hacia Dios, en donde yo quiera caminar de la mano de mi Señor, dice que los ojos de Él están sobre mí y que no hay un día en que Él no haya llegado primero para examinar ese día y colocar bendición para mi vida. O sea, yo no puedo coger unas partes de la Biblia y aplicarme y otras botarlas, o solamente coger una parte y aplicarme y botar todas las demás. Yo tengo que coger el completo, en donde nosotros tenemos que tener una actitud hacia Dios para que nuestra actitud cambie. Entonces, cuando Él está hablando aquí de que la oración eficaz del justo puede hacer mucho, entonces estamos hablando de que esa petición, fuera de ser eficaz, tiene una potencia para poder hacer cosas. Quiere decir que eso que nosotros comenzamos a pedir en oración va a hacer que la potencia de la fe, o sea, en lo que nosotros hemos creído, enseñe un resultado, porque es eficaz. Profeta, ¿y cómo yo sé que oro eficazmente? Ok. Ahí es donde entra la actitud y saber en qué tú has creído. Mira esto. Disponer, tomar una posición hacia algo. Quiere decir que una actitud es en el momento en que yo me dispongo a dejar de hacer las cosas como las he estado haciendo y comienzo a caminar hacia algo que yo estoy determinando que no lo he hecho, pero que lo voy a empezar a hacer porque he probado las otras y no me han dado resultados, y ahora voy a ir hacia Dios, conociendo por la Escritura, o habiendo sido enseñado, o habiendo escuchado, de que si le damos una oportunidad a Él, Él es el Dios de la última oportunidad. No es que tú estés en la última, ni en la primera. Él siempre va a ser una oportunidad más de la última caída que tú hayas tenido. Cuando yo tengo esa actitud hacia Él, y en un momento determinado de mi vida, yo digo, no, espérate. Yo voy a probar a mi Dios. Todo lo mío va a comenzar a girar en la búsqueda de Dios. Nadie puede cambiar su ser interior si no va a la fuente.
Hay personas que quieren cambiar áreas de su vida y no se dan cuenta que no las pueden cambiar. Si nosotros pudiéramos cambiar cosas de nuestro ser interior, en vano hubiera venido Jesús. Nosotros nos disciplinaríamos mentalmente y lo haríamos. Pero nuestra mente y nuestros pensamientos, que van a formar las ideas y los conceptos, que en el globo van a formar lo que es el conocimiento, tienen que llevarnos al principio, en que si Dios no lo hace, no vamos a obtener el resultado. Por eso es por fe, porque Él lo haga. Esa actitud de ver a Dios haciendo las cosas, ver a Dios hablando sobre las cosas, ver a Dios interviniendo en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y tú poder verlo a Él hacer, es una actitud de creer, es una actitud de fe, ya es una fe que opera. Somos muy dados a caminar en una fe tan espiritual que no vemos al Señor hacer nada. Pensamos que nosotros tenemos fe en nuestra fe, y la fe no se hizo para que tú puedas agradarte a ti. La fe está hecha para agradar a Dios. Hebreos 11:6 te lo dice. La fe está hecha para recibir, pero nos enseñamos a que la fe es para pedir solamente. No, la fe es para ver a Dios hacer, porque Él es el que con el poder de su palabra sostiene las cosas. Una actitud hacia Dios es saber que lo que tú escuchas, ver que Dios lo hace. Pero estamos dados a tener una fe sobre fe, y no funciona, porque se vuelve confianza. Confianza en que porque tú sabes una promesa, Dios lo va a hacer. Y entonces nos pasamos la vida esperando cosas y no suceden. Cuando es una actitud hacia Dios en la fe, es poder saber que la actitud de Dios es que Él desea para nosotros lo mejor. Por tanto, esa es la actitud de Dios. Yo tengo que conocer la voluntad de Dios para ponerme en el camino en donde Dios me va a bendecir. Y dice, es la disposición de hacer o llevar a cabo algo con determinación, sin permitirle al estado de ánimo a retroceder o cambiar de ruta. Quiere decir que el que ora eficazmente es capaz de accionar su fe, viendo la gracia, el favor de Dios sobre su vida, porque es por fe. Recuerda que Romanos 1 habla de que la fe se revela por fe y para fe. Que en ninguna de esas acciones está algo que yo pueda hacer, pero si hay una actitud dentro de mí que va a hacer que Dios se muestre. Porque dice que si Dios se revela aquí, que Dios se muestra. Él se muestra cuando mi actitud sea hacia que Él lo puede hacer. Jamás podremos cambiar ninguna área de nuestra vida si no la colocamos en Él. Y lo primero que el ser humano tiene que fortalecer o cambiar o reedificar o reaprender es saber que si su actitud no le conlleva a hechos, a acontecimientos que estén cambiando su vida para bien, él tiene una actitud negativa, una actitud pesimista, una actitud de derrota, porque la actitud en Dios no depende de lo que yo mire allá afuera, no depende de lo que yo escuche. Mi actitud depende a lo que Dios dice que yo soy. Por eso es que mientras no nos conozcamos como Dios nos conoce, la soberbia, el orgullo, la ira, el enojo, las malas palabras, la mala contestación, el desánimo, el tú me lo hiciste, yo te lo hago, tú me cobraste, yo te pago, pero te voy a cobrar peor, vienen a nosotros. ¿Por qué? Porque son yos que están por encima de las actitudes. Una persona puede querer hacer algo para otra persona,
pero en su interior, si se acuerda de algo que le hizo, ya no lo quiere hacer, o lo que le quiere hacer es daño, por el mal que recibió antes, o por la ofensa que recibió antes. O sea, no hay un desplazamiento de la voluntad para ir en contra de la fuerza que lo aprisiona por los recuerdos, sino que él va al choque, aunque en este momento no esté viviendo esa ofensa. Es una actitud la que va a disponer que tú puedas empezar a hacer lo que nunca has hecho. ¿Qué significa eso, profeta? Bueno, eso significa que tu voluntad y tu albedrío se van a sentar hoy y van a decir, bueno, ¿vale la pena que yo reaccione así? ¿Vale la pena que yo hable de esta manera? ¿Vale la pena que yo me ponga a escuchar a tal persona que no me conviene? ¿Vale la pena que yo le preste mi oído a una persona que me va a traer más problemas de los que yo tengo? ¿Vale la pena que me siga juntando con ese círculo de personas que no me sirven para que yo pueda caminar en el éxito del Señor, en la voluntad de Dios, sino que me están apartando con sus conversaciones, con sus conjeturas? ¿Valdrá la pena? ¿O es mejor que nuestra actitud sea fortalecida? Que el testimonio que miremos de las cosas nos obliguen a ir en contra de lo que todo el mundo hace y ir a favor de lo que Dios dice. Pero seguiremos hablando en el próximo clip. Así que en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.